Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Inverso del Evangelio sin filtro. Y hoy estamos contentos porque comienza una nueva temporada con el tercer trimestre del año 2026 que trata acerca de las escenas finales de la vida de Jesús. Y estoy súper contenta de poder explorar este nuevo trimestre porque habla acerca de un hecho que marca la historia y que marca también la vida de todos nosotros, que es la muerte de Jesús. Entonces, a lo largo de toda esta temporada, vamos a ver cómo el amor de Dios se manifiesta completamente también en las últimas etapas de la vida que Jesús pasó en esta tierra. Y vamos a comenzar con la lección número 1, que habla acerca de la provocación final. Pero antes de comenzar, me gustaría que lo hiciéramos pidiendo la presencia de Dios. Así que le voy a pedir a Fabián que nos pueda dirigir en oración. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te damos las gracias por este momento en el cual podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que nuestros oyentes también puedan aprender y que este podcast les pueda servir para seguir ahondando por ideas, ¿cierto? Y seguir escudriñando la Biblia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, como para no perder las costumbres del podcast, vamos a comenzar con una pregunta. Y la pregunta dice así: ¿estás dispuesto a amar a alguien aún sabiendo que te va a traicionar? Qué dura la pregunta, ¿cierto? Es como que esperemos nunca estar en esa situación, pero tristemente eso sucedió y le sucedió al ser más perfecto que pisó esta tierra. Entonces, a lo largo de esta semana vamos a ver distintos relatos, pero vamos a iniciar siempre con la entrada de Jesús a Jerusalén y también lo que pensaban, ¿cierto?, las multitudes y los líderes religiosos. ¿Qué opinan de eso en cuanto al inicio? Bueno, en cuanto a la pregunta que hizo el ángel, puede ocurrir que uno esté confundido, pero a conciencia, no confundido, amas a tal persona o quieres a tal amistad, amigos, pero sabes que te van a llevar a algo negativo o sabes que te pueden hacer algo malo, que no tienen buenos valores y esas cosas. Yo creo que es difícil igual. Tú puedes tener un amigo que naciste de pequeño y lo quieres, pero si en realidad no te hace bien o sabes que tienen mala actitud, a veces nosotros somos igual permisivos con las personas, porque decimos hay que aceptarlo como son, o pasa también con las parejas. Y de hecho, yo soy trabajador social y siempre veo casos de personas que aman a sus parejas que son violentas o que tienen actitudes, tienen problemas de alcohol y cosas así, y no son buenas personas, pero simplemente porque las aman, les aceptan todo. Entonces, creo que hay que tener cuidado ahí. Creo que para amar a las personas hay que poner límites personales también. Bueno, nosotros no somos Dios porque Dios tiene la capacidad de amar a todas las personas, pero porque es Dios, pero nosotros no tenemos eso de tener al lado y no ser afectados, porque somos seres humanos. Es bien complejo, pero nosotros vemos en la lección cómo Jesús tomó una decisión, porque él sabía que si resucitaba a Lázaro, eso iba a traer consecuencias para él. Porque esto era como la punta del iceberg. El resucitar a Lázaro fue como la gota que rebalsa el vaso para que suceda después su muerte. Entonces, es bien... O sea, vemos aquí el carácter de Jesús, que era amor, porque a pesar de que él sabía lo que iba a conllevar que resucitara a Lázaro, él aún así decide resucitarlo, y después vamos a ir explorando qué ocurre cuando pasa esto, porque tenemos dos posiciones, ¿no? No sé si alguien quiere explayar ahí un poquito qué pasaba con los líderes religiosos, qué pasaba con las personas a raíz de este milagro de la resurrección de Lázaro. Claro, quiero detallar nuevamente que en Juan 11:43 se habla ahí de la resurrección de Lázaro, y reforzando lo que dice Ángel, que esta resurrección generó mucho, se expandió por todos lados. O sea, todos supieron que Jesús resucitó a Lázaro. Y esto generó un tema no solamente de decir, no, mire, resucitó a alguien, sino que generó una controversia total. O
sobre todo para los líderes religiosos, que ellos ahí empiezan y comienzan a tramar la manera de cómo matarlo, ¿ya? De ahí se empieza a nombrar lo que es matarlo y tenemos a las otras personas. Entonces vamos a A y B. No sé si sigo avanzando. Ya, muy bien. Y que no quiero, no quiero expandirme mucho. Pero tenemos al grupo A, que serían como los líderes religiosos, y tomen en cuenta eso, que ellos querían destruir a Jesús. ¿Por motivos cuál? Motivos de supervivencia. Tanto que son políticos y religiosos. Y obviamente por egoísmo también, ¿ya? Porque ellos no aceptaban a Cristo, ¿cierto?, como hijo de Dios. Y tenemos al grupo B, que uno dirá, la gente del pueblo, y uno puede ser... A veces uno dice que siempre tienen la razón y todo. Sí, pues el pueblo tiene la razón social y todo este tema, pero la multitud lo que quería era un rey terrenal, ¿ya? Su Hosana, porque todos quitan Hosana, ¿ya? Buscaban liberación. ¿Por qué? Porque se sabía que el pueblo judío, ya los judíos estaban cautivos por el Imperio Romano, porque ellos eran el imperio más grande en ese momento. Entonces, era para mejorarlo socialmente, pero no para quitar el pecado que había en ellos. Entonces ahí tenemos un paralelo totalmente opuesto, pero ni uno de los dos tampoco tiene la razón. Entonces ahí como que no quedamos en nada. Es que a pesar de que sean dos puntos de vista opuestos, lo que motivaba ese punto de vista era el egoísmo en los dos casos. En el primer caso el egoísmo porque igual los líderes religiosos sentían envidia de Jesús porque a Jesús toda la gente lo quería, toda la gente lo seguía y Jesús igual era duro con ellos, en cierto sentido. O sea, lo que hizo Jesús es como mostrarle que no estaban bien y eso a ellos, su orgullo les molestó. Entonces ellos querían matarlo porque así se deshacían de esa persona que le estaba haciendo cambiar algo en ellos, que era su orgullo. Y por otra parte tenemos la multitud que en el fondo sí lo querían coronar rey, pero también para obtener algo egoísta, para obtener algo terrenal. Entonces igual nosotros en nuestra vida muchas veces también queremos cosas de Dios, pero nuestras motivaciones, aunque puedan parecer a simple vista buenas, pueden ser también egoístas. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para escuchar la voz de Dios y no dejarme guiar solamente por mis deseos o por mis anhelos? Porque muchas veces nuestros deseos y nuestros anhelos no son lo que Dios quiere para nosotros, o incluso no son lo mejor para nosotros. Y eso es lo que pasó con estos grupos. Exacto. Que en realidad los dos fracasaron. ¿Por qué? Porque la hermana White dice, hay un texto que dice, esperaban a un Mesías que no había sido prometido. Buscaban un reino terrenal en lugar del reino de Dios. Y ahí está la respuesta. Es como que uno piensa que eran súper distintos, ¿no? La multitud mixta que dice Hosana y lo recibía y etcétera, pero los dos eran iguales, o sea, no estaban bien, no estaban en el punto que Jesús vino a enseñar. Ambos eran egoístas y buscaban la supervivencia, tanto los líderes como la multitud. Claro, que son necesidades, sí. Te das cuenta, ¿no? Un tema político y religioso tiene que ver con mantener la concordancia políticamente con otras personas de otros países. También tiene que ver con temas religiosos, mantener la cordura, pero no están pensando solamente en lo exterior, y las personas igual. La sobrevivencia es clave, es importante. Me imagino que ellos se sentían cautivos, no podían ser libres y tenían que seguir ciertos protocolos y reglamentos que son parte de Roma. Incluso hasta Jesús fue claro con eso, ¿no? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso que es una pregunta así como pero que... Pero aún así, ¿cierto? Sí. Querían revolución. Entonces, no buscaban su yo, y a veces nosotros igual buscamos nuestro yo ahora en el presente. Pasa mucho. Sí, sí, mis oraciones todos tienen que ver con, son egoístas, todo lo que quiero es para mí, nunca pido perdón, no me arrepiento de nada, no hay un progreso cristiano en mi vida, no hay un progreso en mejorar, porque sabemos, como decía la lección anterior, Dios quiere que mejoremos en varios aspectos. Entonces, ahí está el tipo de corazón que tenemos. Realmente permitimos que Dios pueda quebrantar ese corazón para poder pensar como realmente Él quiere que pensemos, o dejamos que nuestro corazón se deje llevar por todo. Y considerando igual que en los tiempos en los que estamos ahora, nosotros estamos de verdad en contra de la corriente.
Nosotros no podemos actuar como todas las personas actúan. Y es muy fácil decirlo, pero hacerlo es sumamente difícil. A mí me sigue costando, pero para mí la única clave para poder escuchar esa voz, en este momento se manifiesta por medio del Espíritu Santo, es tener una comunión con Dios. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo te va hablando y uno tiene que tratar de cumplir la expectativa de Dios y no la expectativa de las personas, porque muchas veces las personas van a esperar que nosotros hagamos cosas que no son lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, estoy estudiando y tengo clase los sábados o tengo una prueba el sábado o tengo que hacer un trabajo o algo y a veces uno no está solo, tienes un grupo y tú sabes qué es lo que Dios quiere de ti. Pero también está la expectativa de las demás personas, oye, pero ¿cómo es irresponsable? Si... Entonces ahí ya tenemos un caso complicado. O no sé, po, te invitan a un carrete, todos van a ir, está de cumpleaños tu mejor amigo. Oye, pero ¿cómo no va a ir si es mi cumpleaños? Po? Somos amigos y... Exactamente. Entonces hay muchas situaciones en las que es difícil igual mantenerse fiel a lo que nosotros sabemos. O no sé, pues hay una prueba súper difícil y está la opción ahí de copiar. Y uno puede tomar la opción de copiar, ahora hay tantas formas de hacerlo. Entonces también el llamado es a poder escuchar realmente lo que Dios quiere y no caer en camuflar un poco lo que Dios quiere con nuestro deseo o por nuestra conveniencia. Eso es como yo creo el desafío para nosotros como jóvenes hoy en día. Y quiero que avancemos un poquito y ver a un personaje que fue la única, me encanta que sea mujer, que fue la única que logró entender a lo que Jesús estaba pasando, que logró empatizar con él, porque todos los demás, ni los discípulos siquiera, entendían que Jesús tenía que morir, pues Jesús le dijo varias veces, oye, ya no voy a estar con ustedes, y en esto, como que en estos últimos capítulos de Juan, igual les va diciendo varias veces así como, oye, me voy a ir, yo no voy a estar acá, incluso le habla acerca de la muerte muchas veces, y la única que logró entender eso fue María, ¿ya? Fue María. ¿Qué fue lo que hizo María que fue tan importante para preparar a Jesús para su muerte? Claro, María Magdalena fue y en la casa de Simón lavó los pies de Jesús con perfume. Y esto nos da a entender muchas cosas, o sea, ¿a quién se les tenía que echar eso? A las personas que iban, por así decirlo, que iban a fallecer, ¿me entiendes? Entonces María de alguna forma entendía que Jesús no iba a estar ahí y también derrama lágrimas, derrama todo su corazón, pero acá también hay otro punto a estudiar, que son lo que dicen acerca de María, tanto Simón como Judas. Lo que dijeron fue terrible, terrible ante un alma arrepentida y derramada, por así decirlo, ante Jesús. Lo que hicieron fue criticarla, lo que hicieron fue condenarla, lo que hicieron fue también de alguna forma hablar contra Jesús porque... ¿Cómo permite esto? Claro, ¿cómo lo permite? Que es Dios, que si está llamado a ser Dios y todo. Pero Jesús fue muy sabio, ¿cierto? En sus palabras, en lo que dijo. Y todo sucedió. ¿Y por qué no decirlo? O sea, estos momentos antes de la muerte de Jesús sirvieron también como de un soporte para su camino a la cruz, su camino todo, por así decirlo, lleno de sufrimiento. Pero en la mente quizás estuvo, pero María me reconoció, ¿me entiendes? Sí. Esto no fue en vano, esto claro. Esto vale la pena. Hay un tema importante porque María derrama lo que es este perfume de nardo. ¿Estoy bien? Sí. Y este perfume era muy costoso, era como comprarse el perfume más caro que hoy en día existen. Los perfumes hoy en día cuestan como, hay perfumes de 300 lucas, casi 500 lucas, así como ultra caros, que vienen con esencia ahí, una marca, etcétera. Podríamos comparar eso, que compró uno de esos y con eso le lavó los pies a Jesús. Jesús. Entonces vemos una mujer que entregó lo más caro para ungirle los pies, porque esto fue como un ungimiento. Pero ahí pasa algo, hay una crítica de Judas ahí. Entonces la Biblia es clara y me llama mucho la atención eso, de que él dice que por qué mejor no la venden. Para contextualizar, Juan 12, ¿ya? Juan 12 del 1 al 8.
para que lo puedan leer ahí mientras están escuchando. Pero Judas dice, vendámoslo, ¿por qué? Porque podremos sacar harta plata y dárselo a los pobres. O sea, como que metió una idea, no sé, de filántropo, de decir, vamos a ayudar a los pobres con esto. Camufló su verdadera intención. Porque era una persona totalmente que no estaba pensando bien. Incluso hay una parte que dice Jesús, dice la Biblia, pero dijo esto, es el 6, ya, Juan 12:6, pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ni siquiera fue por ayudar a los pobres, solamente su codicia por la platita que él tenía era más grande que reconocer lo que tenía adelante, a Cristo, a Dios y todo este concepto, porque Cristo ya en ese momento había sido bien claro. Y la única que comprendió, como dijiste tú, fue María. Y Mesías Jesús dice así, déjala para el día de mi sepultura. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Sí. Así como que otro nivel Jesús ahí tiró el facto máximo, que en realidad... la factura máxima. Pero acá me gustaría completar con, mira, un cortito en Lucas 7:38, porque hay algo que me olvidé de comentar, dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Detalle de Lucas, los ungía. La palabra Cristo significa ungido. María estaba declarando que Cristo, que estaba enfrente de Cristo. Era el ungido. ¿Y qué hizo Judas? Bueno, la actitud de Judas. Plata. Pásame la plata. O sea, pero lo hace de una forma camuflando su intención y como pasándole eso mismo que él tenía a María, como acusándola de algo que al final él mismo terminó haciendo, que fue vender a Jesús por plata. Entonces, ahí se ve como que igual esto lo podemos quizás pasar hoy en día a la iglesia, que muchas veces quizás nosotros podemos criticar o juzgar a una persona o estar discutiendo por cómo queremos lo que queremos que haga Jesús, pero en realidad acá tenemos una actitud correcta que fue la de María, que fue de gratitud, de agradecimiento, y en el fondo María igual no era una persona perfecta, o sea, sabemos que tuvo mucho error en su vida. De hecho, dice que Jesús sacó de ella 7 demonios y que tenía un mal vivir. Entonces, ella estaba muy agradecida porque Dios había transformado su vida y ella compra este perfume que quizás cuánto era el ahorro de toda su vida. Es como si yo tengo una cuenta de ahorros para comprarme mi casa y eso gasto algo y lo dejo todo en las manos de Dios porque realmente ella tenía mucha gratitud y todo esto dice que fue conducido por el Espíritu Santo. Porque dice que este acto de María para Jesús fue muy gratificante y que lo ayudó como a tener fuerza igual para enfrentar lo que él tenía que enfrentar, porque si bien Jesús es Dios, también era hombre y también venía una prueba muy difícil que era la muerte en la cruz, no solamente por la muerte en sí, sino que por todo lo que conllevaba esto, la traición de sus amigos, cargar con el pecado de todos nosotros. Exacto. Entonces dice que este acto de María realmente fue un bálsamo para Jesús. Muy bueno. Y lo que también sorprende es que nadie lo parecía comprender. O sea, estábamos enfrente de una gran escena por parte de María, de una persona que había sido perdonada, pero en un contexto muy profundo. Lo llevaron al plano terrenal, ¿no? Plano terrenal, sí, total. Al y así dinero. como nosotros... Y a veces nosotros llevamos al plano terrenal algunas cosas espirituales. No es tan importante, tú escucháis, no sé, a veces somos tan guiados por las emociones y no entendemos nada. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una idea de nosotros. Incluso a veces creo que tomamos a la ligera cada predicación. Puede ser. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que realmente sentiste que el Señor te
te enseñó con la palabra al escuchar un predicador. O que tomaste apuntes en un último sermón. Sí, o realmente algo te llamó la atención y lo guardaste en tu corazón. Pero a veces vamos a la iglesia, escuchamos, siempre lo que podemos decir, se repite siempre. Llegué a la casa, sigue siendo el mismo. Entonces sería importante que nosotros podamos tener un cambio. Sí. Y igual, imagínense que cuando pasa todo esto, María estaba escuchando, po. No fue así como piola, fue así como, oye, pero ¿cómo dejáis que haga esto? Entonces igual esto nos tiene que enseñar a nosotros algo muy importante, que en nosotros, en la iglesia, nos pueden criticar. Podemos nosotros haber hecho un acto de corazón y las personas pueden quizás recibirlo de una mala manera, pero eso no nos tiene que desanimar, porque al final nosotros no hacemos las cosas para las personas, las hacemos para Dios. Y también nosotros como iglesia, cuidarnos de esto, que muchas veces puede pasar, ay, mira, hizo esto, tenemos espíritu de crítica, que no es un espíritu correcto, así como lo hizo Judas o como lo hizo Simón. Entonces, ojito con esas cosas para los dos lados. Tanto si es que nos sentimos así alguna vez, eh, recordar que lo importante es que nosotros, cuando hacemos las cosas para Dios, son para Él. Y no importa lo que las otras personas puedan decir. Y no ser ese tipo de personas que al final echa abajo algo que una persona está haciendo de corazón para el Señor. Claro. Igual una declaración, así como para terminar, en Juan 12:23, y ahí se acercan unos griegos. Se acercan unos griegos y están buscando a Jesús. Y los discípulos lo dejan hablar con él. Y él declara al tiro, deja claro la ley del reino en ese momento. Así como que ya sabía lo que querían saber. Y él le responde nomás sin decirle, a ver, ¿qué me quieren preguntar? Entonces le dicen, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. O sea, les declaró de que él tenía que morir. Pero aquí también, en el 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi seguidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces les dijo igual porque había que seguir. Palabras de Jesús. Y ya después de esto, él declara su muerte de Jesús. Entonces, ahí vemos que es importante la carga emocional que tenía Jesús, y aún así, teniendo esa carga emocional humana de morir, porque ahí ya estaba en las penurias, podríamos decirlo ahí, Jesús, aún así declaraba y traía bien a los demás. Jesús, aún con sus acusadores, los que lo maltrataron, aún así Jesús los ama, los amó. Y bueno, qué triste, cierto, cómo sucedieron todos estos hechos, pero al final eso es lo que recordamos, esa claro, imagen de la crucifixión de Jesús. Y ahí va Jesús, ¿cierto? Va a la cruz no de manera estoica, siempre, la palabra estoica siempre se ocupa harto, ¿no? Para que el hombre de lo griego, se mantiene, ¿no? Pero, y no indiferente al hombre, sino que también él estaba preocupado por la separación del Padre, pero se somete por amor al humano. Entonces, el acto más grande de la tierra, el someterse por amor, por estas personitas que les preguntan, por estos seres que a lo mejor son minúsculos. Y Dios igual los amó. Y él murió por el igual los amaba por ahí. No hay un nivel, no hay un tipo de normalidad para que Dios te ame. Entonces, nosotros los humanos estandarizamos a los seres humanos quién está más cerca de Dios y quién no. Pero él le da una oportunidad a todos. Y yo quiero cerrar con una idea que me está dando vuelta en este último tiempo, que es un tema de que nuestra sociedad hoy en día quiere todo lo fácil, quiere todo lo que te hace sentir bien, lo que te da satisfacción. Y muchas veces las cosas buenas no son fáciles. Las cosas buenas no te dan un placer inmediato. Muchas veces es un placer o un beneficio a largo plazo. Y yo quiero leer Juan capítulo 12, versículo 27, que dice, imagínense esto, lo dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para eso he llegado a esta hora. Entonces Jesús estaba contento, me van a matar. Dice que estaba turbado su corazón. Él no estaba alegre por todo lo que iba a pasar, él sabía que iba a ser momentos muy difíciles, pero él tenía claro el propósito que tenía. Nosotros también como cristianos no va a ser un camino fácil. Muchas veces va a significar perder amistades, muchas veces va a significar incluso ir en contra de nuestra familia. A veces ha significado perder incluso trabajos. Entonces, nosotros tenemos que tener también claro nuestro propósito. Y la única manera de poder hacerlo solo no se puede.
La única forma es estando en comunión con Dios. Aceptemos este amor tan precioso que Jesús dio por cada uno de nosotros, que a pesar de todo, Él decidió entregarse por cada uno y fue cumpliendo cada parte de ese plan para que hoy tú y yo podamos optar por ser salvos. Amén. Sí. Eso. Así que ese ha sido el capítulo, el repaso de esta semana. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.